se llevó al niño, te grito. Hermanos, que Dios los bendiga. Una vez más, estoy delante de Dios, delante de ustedes, para traerles un mensaje de la Biblia. Como he dicho, yo predico la verdad de la Biblia. Para eso me llamó Dios, para predicar la verdad de la Biblia, y uso la Reina Valera, el King James. Se encuentra la doctrina que nosotros tenemos como evangélicos para Jesús, y voy a orar para que sea Dios el que nos hable a través de tu siervo, de su palabra. Mi nombre es Pastor Lorenzo Flores. Me pueden encontrar en la Biblia, perdón, me pueden encontrar en la televisión, en televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me pueden encontrar. Tengo muchos videos, son gratis, puede tomar el que quiera, el que usted guste, pues, para que se entere a oír lo que es la verdad de la Biblia. Eso es lo que eso me ha llamado Dios. Esa es mi misión, predicar y enseñar la verdad de la Biblia, hasta que Dios me lo permita. Le voy a hablar ahora de las dos iglesias de la nación de Israel y la iglesia de los gentiles, que el Señor fue crucificado, derramó sangre para formar su iglesia, y quebrantaron su cuerpo en la cruz del Calvario para hacer la fe, para que nosotros fuésemos salvos. Ese mensaje lo predicaba la semana pasada. Ahora traigo otro mensaje que es muy importante, es diferente. Yo solamente enseño lo que Dios me manda, o me muestra, o me dice qué es lo que quiere hable, que lo que yo hable de la Biblia. Y por eso yo no hago ningún mensaje, sino que yo voy a lo que Dios me revela de la Biblia, y lo que Él quiere que yo hable al mundo y a su pueblo. Es lo que estoy haciendo. Ahora le traigo un mensaje del libro de Eclesiastés, del capítulo 5, y se trata de que Dios, para la nación de Israel, escogió a un hombre para ponerlo por rey antes de que naciera. Yo quiero hablarle ahora. Dice aquí, en el Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 8, aquí está parte del mensaje que le voy a traer. En el Eclesiastés 5, versículo 8, dice así: si opresión de hombre, si opresión de pobres y perversión de derechos y de injusticia vieres en la provincia, no te maravilléis de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto
y uno más alto está sobre ellos. Esto es lo que quiero explicar ahora de la Biblia. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Porque desde un principio de la creación que creó Él, varón y hembra, para que llenaran la tierra de gente. Esta es creación de Dios. Ya dio instrucciones para cómo crear los niños. La instrucción del matrimonio también. El de la iglesia. Todo tiene escrito por la Biblia. Y ahora se va a tratar de este rey. Ahí voy a ir diciendo, voy a ir aclarando cómo está, qué es lo que Dios quiere que yo hable al mundo. Dios habló al rey David, y el rey David quería hacerle casa a Dios, pero Dios no se lo permitió, porque le dijo a David: tú no, hijo, porque tú has derramado mucha sangre, pero te voy a dar un hijo para que sea rey en Israel. Y ese que te voy a hablar ahorita, el que estamos viendo ahorita aquí, a Salomón. Dios llamó a Salomón como rey de Israel. Y le dijo: si opresión de pobres y perversidad de derecho y de injusticia vieres en la provincia, no te maravilléis de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. O sea, está hablando no solamente de un presidente, de un rey, sino que ahora le llaman presidentes a los reyes que existían antes. Ahora son presidentes, aunque también hay reyes como en la Arabia Saudita, Inglaterra, otros lugares hay reyes. Pero Dios se refiere a los reyes y a los presidentes. Es lo que quiero hablarle yo en este momento. Aquí llamó al rey Salomón. Y lo curioso que veo yo en este llamado del rey, que dice la Biblia que Dios se le apareció en la noche, en el sueño, y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón, el rey Salomón le contestó diciendo: mira, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste
la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para juicio. Pues he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Es del versículo, es la Primera de Reyes 3, el versículo 5 al 13. O sea, Salomón, cuando le dijo Dios, pídeme lo que quieras, Salomón le pidió sabiduría, un corazón entendido, porque un pueblo tan grande, dice que eran millones de israelitas, que tenía ese pueblo, Dios lo puso en las manos de Salomón, del rey Salomón, para que lo gobernase ese pueblo, y él comprendió que era el pueblo era demasiado grande y no tenía él no se sentía capaz para poder gobernar toda esa gente que Dios le puso en sus manos para que la gobernara, y él no le pidió dinero ni riquezas, le pidió sabiduría para cómo gobernar a tanta gente, toda la nación de Israel. Dios le dio a este rey para que gobernase esta gente, y fíjate lo que le dijo. Dios, hablando con Salomón, le dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de injusticia vieres en la provincia, si vieres todo ese mal, todo eso que está haciendo la gente, oprimiendo al pobre, cometiendo injusticias, matando, golpeando, qué sé yo, robando, qué sé yo, dice, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos, no nomás de uno. Aquí Dios está hablándole al rey Salomón de que no nomás de él, también ahora los que se llaman presidentes, es lo mismo que los reyes del Antiguo Testamento, de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Sabemos que cuando Dios llamó a Israel para que fuese su pueblo, Él le dio la ley. Ellos vivían bajo la ley, y no como nosotros que vivimos bajo la gracia de Jesucristo, que hay mucha diferencia. Ellos tuvieron un rey que durante el reinado de Salomón, dice la Biblia, que aún la reina de Saba le visitó al rey Salomón y se admiró de su sabiduría, cómo hablaba, cómo instruía a su gabinete, cómo lo arreglaba, cómo hacía todos los servicios que tenía que hacer. Se admiró esta mujer de cómo trabajaba él con el pueblo, porque
Este rey, Dios lo pone como ejemplo de los reyes y presidentes del mundo. Como ejemplo, porque él no pidió riquezas. Él pidió un corazón entendido, sabio, para poder llevar a cabo la misión que Dios había puesto en él de cuidar al pueblo de Israel, de gobernarlo, como ahora mismo están los presidentes. Ahorita Dios, de acuerdo a la Biblia, Dios prepara todo. Dios, si tú ves la Biblia, Dios tiene todo preparado para este mundo, y es lo que yo quiero explicarte un poco de esto. Y ahorita hay mucha injusticia, mucha opresión al pobre en todas las naciones. Hay un rey en cada nación, y es expuesto por Dios. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué Dios puso a estos presidentes, uno en cada nación, y de ahí ellos ponen gobernadores y más ley, qué sé yo. Entonces yo te quiero explicar que Dios tiene este trabajo para todo el mundo, para todos los reyes, como en Arabia, por allá, España, qué sé yo, por allá, Inglaterra. Todos los reyes están puestos por Dios. Y presidentes en todo el mundo están puestos por Dios para hacer el trabajo que hizo este rey, Salomón. Nosotros vemos a través de la historia que todo el pueblo de Israel, la nación de Israel, pecó contra Dios. Eso dice la Biblia, le falló a Dios. Pero no porque le haya fallado a Dios, como el salmista David pecó agarrando a otra mujer que no era de él. Pero no, Salomón también. Pero no porque pecaron, porque se les dijo que no cometieran adulterio, y lo cometieron adulterio, dice capítulo 20 de Éxodos. Cometieron adulterio, pecaron todos. Nadie cumplió la ley. Pero todo lo que estos reyes y gobernadores que escribieron, los profetas que escribieron la Biblia, ellos todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron, hablaron y escribieron lo que Dios les decía. Toda esta palabra salió de la Biblia, salió de la boca de Dios. Fueron hombres santos de Dios que Dios usó el Señor para hacernos la Biblia, para nosotros, para vivir por la Biblia. Y ese espíritu, el Señor lo dice en los evangelios. Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Dios puso a este rey como ejemplo al mundo. ¿Sabes quién es ese otro, el grande que vigila sobre los que hacen injusticias? ¿Es el rey o es el presidente? Y otro que está más alto que ellos es Cristo. Ya si no puede el rey o el presidente, pues entonces entra Cristo, pero aquí en este caso Él le dio la autoridad al rey y al presidente para hacerlo.
Si quieres estar en desobediencia, bueno, allá él. Yo no me meto en eso. Yo solamente estoy enseñando lo que Dios me manda que yo le hable, para que se dé cuenta de que hay uno o más que vigila sobre esta nación, pues sobre este mundo. Y Dios los ha puesto para que trabajen con la gente. Esto es el libro de Eclesiastés. Y Primera de Reyes, ya le enseñé Primera de Reyes capítulo 3 del versículo 1 al 14. Y Eclesiastés ya le enseñé el capítulo 5 y el versículo 8 de Eclesiastés. Esta es la palabra del Señor que nos ha traído en este día, hablando de la autoridad que Dios le dio a estos hombres. ¿Sí? Les dio de gobernar una nación, y esa nación la gobierna el presidente o el rey, como en Arabia Saudita, reyes. Aquí tengo algo más que es muy importante que se lo haga saber. En el libro así como los presidentes tienen un libro de leyes, ¿sí? Tienen un libro de leyes para gobernar la nación. Y eso es lo que yo quiero hablarle ahorita. Y nosotros, como predicadores y maestros de la Biblia, tenemos la autoridad de Dios para hablarle de estas cosas. Así como las naciones tienen su autoridad, tienen sus leyes escritas para gobernar la nación, así Dios también tiene lo mismo. Así como puso a este rey, Salomón, y le dice, él, si opresión de pobres y perversidad de derecho y de injusticias viereis en la provincia, no te maravilléis de esto. Y sigue diciendo, no te maravilléis de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno, otro más alto, vigila sobre ellos. Ese es Dios, el presidente y Dios, porque Él es el que ordenó que esta gente que está en ese planeta sea gobernada por los presidentes. Yo no te voy a hablar de lo que tú hagas en tu reinado, no es mi trabajo. Mi trabajo es explicarte qué es lo que tienes en tus manos. Así como tú tienes un libro de leyes que te ayuden a gobernar tu nación, también Dios tuvo el de Él. Este que estoy hablando, de este rey de la nación de Israel.
No importa lo que veas que esté pasando en tu nación, tú tienes la autoridad de corregir esto que está pasando en la nación. Eso dice aquí. Dios tiene el libro de la Constitución. Yo te voy a dar el número del libro de la Constitución de Dios. De eso te voy a hablar ahorita. Este libro también es inspirado por Dios, así como se lo dio al rey Salomón. Así también se lo dio a los presidentes y reyes de la tierra de hoy en día. Yo quiero decirte que todos los presidentes y reyes de la tierra también tienen un ministerio dado por Dios. Y te lo voy a probar aquí en este número que te voy a dar. También hay un libro que tiene el número de la Constitución de Dios que instituyó Él aquí en este mundo, en este planeta. Y es el libro capítulo 13 de Romanos, del versículo 1 al 6. Escucha palabra de Dios. Yo enseño la verdad de la Biblia, lo que Dios me muestra y me dice qué es lo que tengo que hacer. En el libro de Romanos, escucha palabra de Dios. En el capítulo 13 de Romanos, así, Dios le dio estas reglas para cómo gobernar en la nación de Israel. También Dios se las dio al apóstol San Pablo para que escribiera, así como escribió el rey Salomón. Ese es el libro de Romanos. Esta yo le llamo la Constitución de Dios, de la ley que Dios puso aquí en esta tierra. Del pastorado, esa yo se lo voy a decir. Romanos capítulo 13, del versículo 1. Escucha palabra de Dios. Tú también, si eres rey o eres presidente, tú también tienes un ministerio. También eres un ministro del Señor para que gobierne su creación. Y tu ministerio como presidente también eres un ministro de Dios. Tu trabajo es castigar al que hace el mal en la cárcel o otros medios que tengas, a todo el que hace el mal. Ese es un ministerio que tienen los presidentes. De ahí ellos se los dan a los gobernadores, policías, migración, qué sé yo. Pero recuerda que tú también eres un ministro del Señor para corregir a la gente que hace el mal. Escucha palabra de Dios. Mira lo que dice. Esta es la constitución que Dios estableció aquí en este mundo. Y hay de aquel que no le respete. Dice la Biblia,
En Romanos capítulo 13, del versículo de 1 en adelante, el libro a los romanos. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrearán condenación para ellos mismos. Escucha, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque los presidentes, reyes, son servidores de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para vengar, para castigar al que hace lo malo. Puedes hablarte más. Este es la institución de las cortes, de los presidentes, de los jueces, para cuidar de la gente que le ha puesto en las manos del presidente o del rey que tienen. Y el que no respeta la autoridad, ya lo viste, recibirás condenación. Nadie puede ir arriba de la ley. Otra escritura dice: Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es más grande el que está contigo que el que está en el mundo, que es Satanás. Se lo reprenda 2000 veces. Este es parte del mensaje que te traigo para que entiendas que Dios tiene todo en regla. Ahí no hay errores. Dios estableció este planeta, lo llenó de gente, porque la Biblia dice que Dios pone huesos aún a los niños que están en el vientre de su madre. Es creación de Dios, hermano. Tenemos que obedecerle. Nos dio todo lo que necesitamos para poder vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, hay más. Escucha.
palabra de Dios. Hay más. Ya te hice saber que todos los reyes y presidentes del todo el mundo también son ministros del Señor para corregir el mal, para castigarlos, ponerlos presos y más cosas que les hacen a los que hacen el mal, a los malos. Ahora te voy a traer en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, 6. Porque él mismo constituyó 5 ministerios, pero no te voy a hablar de 3. Constituyó evangelistas, pastores y maestros para apacentar la grey de Dios a todo lo que él llama de las tinieblas a su luz admirable. Les puso pastores, les puso evangelistas para que les prediquen, maestros para que les enseñen. Esto lo hacen los ministros. Y toda predicación o enseñanza que enseñan los evangelistas, los pastores y maestros es inspirada por Dios. No es de ellos. Pero la Biblia es inspirada por Dios. Así como los profetas y los reyes del Antiguo Testamento escribieron la Biblia, pero no le fallaron a Dios, pero todo lo que escribieron ellos fue inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios. Y es palabra de Dios. Si ellos cometieron un error, nosotros no tenemos nada que ver ahí. La palabra fue dicha por la boca de Dios, usándolos a ellos. Es, por ejemplo, ahorita tú puedes ser un ministro también y echar fuera demonios. El mejor predicador del mundo. Pero si te sales del evangelio, el Señor te va a decir en aquel día: apartado de mí, obradores de maldad, no te conozco. O sea que la Biblia fallaron los del Antiguo Testamento y también están fallando hoy en día. Pero lo que se predicó, eso, que sea la verdad de la Biblia, es de Dios. Porque también hay falsos profetas, falsos maestros, anticristos. Yo te estoy hablando de los que predicamos la verdad de la Biblia. Esa palabra viene de Dios.
Todo lo que te estoy hablando aquí, de la Biblia, la verdad de la Biblia, de que hay dos tipos de ministros aquí en este mundo. Unos para predicar la palabra. Como he dicho, la Biblia fue inspirada por Dios, por reyes, por profetas, fue también predicada por Cristo, que es Dios. Él predicó 4 evangelios del Nuevo Testamento. Esa es palabra de Dios. ¿Sí? No hay por qué encuentres errores en la Biblia. Si los encuentras, son tuyos. Dios no comete errores. Él es santo y perfecto, como también su palabra. Dios nos dio, como he dicho, no espíritu de cobardía. No nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No tenemos por qué tener miedo o temer. La Biblia misma lo dice. No temáis al que mate el cuerpo. Más no pueden hacer. El alma no puede. Mejor temer a aquel que tiene autoridad de destruir el alma y de echar el cuerpo en el infierno, dice el libro de Lucas, Romanos. Entonces, muchos bendigo en los evangelios te habla al Señor como 10 veces del infierno. Aquí están, de lo que te estaba hablando, de nosotros, como ministros del Señor, estamos para predicar la Biblia, para predicar las nuevas de salvación que trajo el Señor Jesucristo a Jerusalén. Tres años estuvo predicando el Señor. 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y antes de irse al cielo con el Padre, mira lo que hizo. Dice en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Ese trabajo nos lo dio a nosotros. En uno de los libros que él predicó, hablando él con Pedro, el apóstol San Pedro le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Segunda vez: ¿me amas, Pedro, más que estos? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le habla el Señor y dice: ¿me amas, Pedro, más que estos? Sí, tú sabes todas las cosas, intercedió el hombre. Porque le preguntaba por tercera vez, lo amaba. Dijo: apacienta mis ovejas. Ese es trabajo de los ministros, aconsejar a la gente, hablarle a la gente de la salvación, de los beneficios que Dios tiene en su bendito y santo evangelio. Es el trabajo de los ministros.
hablarle a todo el mundo si fuese posible. Dios tiene todo preparado, todo en orden. Cosa por cosa Dios puso todo en orden. No más falta que conozcas lo que Dios ha establecido en este planeta, en este mundo, para ti y para mí. Este mensaje, ahorita, te hablé de un rey, Salomón, de los presidentes, pero te voy a hablar de uno el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Este presidente es como Salomón, es un ejemplo para todo el mundo, porque él sí está aplicando la ley. Él está aplicando la ley de Marcos capítulo 13 en El Salvador. Y Dios me lo bendiga mucho y le envía ángeles del cielo para que lo protejan. En el nombre de Jesús, bendícelo, Padre. Aleluya. Ahora, en esta hora, yo te voy a invitar para que aceptes al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Solamente tienes que seguirme en mis palabras. Señor Jesús, en esta hora, yo vengo delante de ti. Señor Jesús, lava mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, eres mi hermano en Cristo. Ahora te aconsejo que busques una iglesia donde prediquen la Trinidad del cielo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandamiento que recibieron los apóstoles a través del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Que Dios te me bendiga y te guarde por todos los siglos. Amén y amén.